Mi nombre es Martín Bataglia, tengo el placer de presentar hoy a Paul Davis, un gran amigo. He trabajado todo mi doctorado en Virginia con él. Paul básicamente hace agricultura en Estados Unidos, en la región costera de Virginia. Él trabaja 550 acres, que son más o menos unas 300 hectáreas. Paul, gran parte de lo que Paul hace es investigación con empresas de producción de semilla, empresas de fertilizantes, y dentro de ese trabajo que él hace, básicamente trabaja con maíz, trigo y algo de soja, pero mayormente maíz. Es un productor de punta que durante los últimos 20 años está utilizando el sistema de Never Till, como le llama, nunca siembra directa. Eso es un poquito más que siembra directa, a él le gusta llamarlo de esa manera. Y durante los últimos 15 años él adoptó, si se quiere, masivamente el uso de cultivos de cobertura. Así que es un productor de punta que está produciendo en su lote de maíz más de 20 toneladas por hectárea de maíz por año. Así que escúchenlo porque tiene muchas cosas buenas por decir. Paul, it's all yours. Es un honor para mí estar acá y estar acá en Argentina. Hace 5 años tuve la oportunidad de ir a Brasil, así que aprovecho esta gran oportunidad de tener esta sala llena. Para mí es un verdadero honor que así sea. ¿Se escucha? La cero labranza, la siembra directa, comenzó en Estados Unidos en 1970 con maíz bajo siembra directa, y en 1974 empezamos con la siembra directa en soja y seguimos con el maíz, con el trigo, perdón. Y esto llegó hasta principios de la década del 90, y en ese momento empezamos con la siembra directa en las rotaciones de maíz y trigo. Aún con siembra directa en soja y en maíz, no lográbamos aumentar más del 1,5% la materia orgánica del suelo, pero después empezamos con nunca labranza. Empezamos a subir la materia orgánica del suelo al 3,5%. Es muchísimo en 20 años. Teníamos que competir con Illinois, que ellos llegaban a 5 y 6% de materia orgánica. Así que teníamos que competir con ellos en el mercado. Quisiera mostrarle algunas diapositivas. Cuando nosotros empezamos nuestros objetivos, que era tratar de mejorar la materia orgánica del suelo, esto era lo que buscábamos. Queríamos aumentar desde ya la materia orgánica del suelo, queríamos reducir la cantidad de fertilizante de nitrógeno, queríamos reducir la cantidad de pesticidas, reducir la erosión del suelo, y queríamos aumentar la rentabilidad y los rindes. ¿Cuántos de ustedes son productores acá? Por favor, levanten la mano. ¿Cuántos son productores? Bien. ¿Quiénes tienen siembra directa en uno de sus cultivos, en 2 cultivos? ¿Y cuántos tienen siembra directa en todos sus cultivos? Excelente. Digamos, no voy a decir nada en contra si no lo hacen. Si ustedes quieren arar su tierra, bueno, es cuestión de ustedes. Yo no tengo nada que decir, no tengo por qué juzgarlos, pero realmente me parece perfecto que lo hagan. Otros productores que hacen siembra directa, por supuesto, tienen ventajas sobre los que no lo hacen. Nosotros estamos localizados en la llanura costera en Virginia, entre Richmond y Williamsburg. Tenemos mucha lluvia, tenemos una campaña muy larga, no tan larga como acá en Argentina. Nuestros suelos son muy profundos, pero tenemos mucha arena y no tenemos mucha arcilla, así que no retienen mucha agua.
Así que tenemos una tendencia a la sequía, o sea que a cada momento tenemos ese riesgo. Todos nuestros cultivos están bajo siembra directa y nuestras rotaciones incluyen maíz, soja, granos pequeños que pueden ser trigo o cebada y también cultivamos zapallos. Esto es lo que nosotros eliminamos de nuestros programas totalmente. Ya teníamos siembra directa en maíz, en soja. Esto es nuestra cama de siembra para nuestro trigo. Cuando uno está acostumbrado a arar, como eran mis padres y todos los productores que me rodean, ellos utilizaban un arado de disco o algún tipo de instrumento para arar la tierra, pero ahora es como se ve así es como se ve nuestra cama de siembra y así se ve después de que se planta el trigo. Nosotros cosechamos el maíz en septiembre, después no plantamos nada durante un mes y medio, 6 semanas, y eso sería mediados de octubre. Cuando nosotros así empezamos a mejorar nuestros suelos, pero no era suficiente lo que hacíamos. Cultivábamos 3 cultivos en 2 años. Después de que salía la soja, teníamos un periodo de 6 meses de no cultivar nada. En el año 2005 comenzamos a introducir cultivos de cobertura. No sabíamos qué cultivo de cobertura utilizar. En ese momento yo trabajaba para la Universidad de Virginia Tech. Era asistente de extensión agrícola, era consultor agrícola. Tratábamos de determinar cuál era el mejor cultivo de cobertura que podía funcionar. Plantábamos centeno, avena, cebada, trébol colorado, vicia, y combinábamos vicia con centeno. Teníamos 2 fechas de siembra, 30 de septiembre, 20 días más tarde, que era el momento óptimo de la planta para los verdeos de invierno anuales, 20 de octubre, y luego una plantación tardía, y luego en noviembre, y luego agregábamos nitrógeno con una dosis determinada. Ustedes ven que hay diferencia en las fechas de siembra acá, pero nosotros tomábamos muestras del suelo muy profundas para determinar cuándo estaba el nitrógeno, cuánto había de nitrógeno antes de plantar y después de sembrar, digamos, cuando se cosechaban los cultivos, para ver cuánto nitrógeno había sido consumido. Y también sacábamos muestras de biomasa y estos son los resultados. Tenemos toneladas por acre. Yo sé que ustedes lo miden de manera distinta, pero acá podemos ver la tendencia de todos los cereales, de la cebada. Voy a señalar acá: cebada, avena, centeno y el triticale. Aquí podemos ver aún en el centeno sembrado tardíamente, tiene más biomasa que cualquiera de los otros cultivos que fueron sembrados antes. Entre los cereales y entre la legumbre, que es el trébol colorado, y la vicia, vemos que la vicia tiene mucho mejor rinde en términos de biomasa. Yo creo que la combinación de centeno más vicia está entre estas dos, como era de esperar. Esta es mucha biomasa que se cultiva. Esto es mucho CO2 que se extrae del aire y se convierte en carbono. O sea, cultivando estos cultivos de cobertura más los otros cultivos que dije que rotábamos, es la mejor manera de obtener la mayor biomasa. Dejamos que la naturaleza funcione por sí sola de la mejor manera posible. Y esto es lo que nos sorprendió, la cantidad de nitrógeno que se absorbía del suelo.
Nuevamente, el centeno dio mejores resultados que los otros cereales, que la cebada, que la avena o que el triticale. Ustedes probablemente se dan cuenta que acá no tenemos el trigo. El trigo lo tenemos en nuestra rotación y estábamos buscando otra cosa que el trigo. Entonces, nosotros queríamos buscar un cultivo que interrumpiera una enfermedad o el ciclo de los insectos. Por eso no queríamos incluir el trigo. Acá pueden ver cómo el centeno absorbe nitrógeno. Aquí agregamos legumbres y vemos que hay muchísimo nitrógeno que vuelve al suelo si cultivamos estas coberturas. Esto yo hice una especie de mix en los cultivos de centeno, vicia y necesitaba brásica o mostaza. En los últimos años utilicé esta vicia, la Woolly Pod, que venía de Argentina. Y esta es buenísima, la verdad que sirve mucho. Aquí tenemos la mezcla de centeno y vicia. Esto es vicia sola. Y en este lado del campo tenemos centeno solo. Esto se pulverizaba con bromaxona, con glifosato, con Roundup, el día antes de la siembra. Y esto está plantado bajo siembra directa. Es maíz, es una manera perfecta de sembrar el maíz. No tenemos ningún tipo de problema. El único problema que tuve es que la vicia se levantó en una de las hileras y bueno, tuve algún problema con el cultivo, pero fue la única vez. Nos asustamos un poco. El ejemplo de lo que nos daba la vicia y lo que no nos daba el centeno. Los 2 primeros años utilicé centeno solamente porque lo que estoy tratando de obtener es recuperar carbono para el suelo. Ese era mi primer objetivo. Pero al principio como maté de alguna manera mis cultivos de maíz porque no podía recuperar lo que perdía, porque los microorganismos que generaba el centeno se comían todo el carbono del suelo. Y entonces esto nos da una idea de que no teníamos ninguna aplicación lateral. Este es el cultivo de centeno. Vemos la deficiencia de nitrógeno en estas hojas de abajo, pero esta es vicia sola sin agregado de nitrógeno. Y fíjense cómo se ve la diferencia. Acá ponemos 80 libras de nitrógeno y se ve casi tan bien como cuando teníamos la vicia sola. Y requeríamos mucho nitrógeno agregado al centeno para que se vea exactamente igual de bien que con la vicia sola. Y acá no vemos ninguna diferencia en la vicia sin ninguna adición de nitrógeno y con la vicia con mucho nitrógeno agregado. Es lo mismo. Y esto es sin adición de nitrógeno. Tenemos este rinde de 140 y cada adición agregado de nitrógeno no cambiaba para nada el rinde cuando utilizábamos vicia como cobertura. Aquí la combinación de centeno y vicia o el centeno solo, cada vez que agregamos nitrógeno se aumenta de manera significativa el rinde. Si plantamos sojas de 4 estaciones, no agregamos vicia, porque hay algo en la vicia que afecta a las hojas. Las dos son legumbres. Yo no sé cuál es el problema exactamente,
pero no logramos un buen stand si ponemos como cobertura la vicia. Así que en este caso plantamos centenos, o sea, esta es la cama de siembra para sojas de 4 estaciones, pero también plantamos bajo siembra directa zapallos. Esto es una hermosura para mí. Lo único feo de esto es que soy yo el que los tengo que cosechar uno por uno. Lo que vemos respecto de los cultivos de cobertura que estamos utilizando, nuestra tierra es muy similar a la de ustedes, es bastante plana, pero prácticamente no tenemos erosión del suelo. El problema de la compactación del suelo no es un problema tampoco. La calidad del suelo mejora con la estabilidad de los agregados. Se aumenta una infiltración lenta del agua, no hay escurrimientos, no se forma una costra, una capa dura de la superficie, o se forma en menor medida. Y también se reduce muchísimo la competencia de las malezas. ¿Se acuerdan que cuando les mostré mi primera diapositiva dije que redujimos el uso de pesticida? Nosotros creemos que estamos utilizando cultivos de cobertura, entonces no tenemos que utilizar herbicidas, pero en realidad lo que estamos reduciendo mucho es el uso de insecticidas, especialmente estos últimos 5 años. Podemos hacer una aplicación durante el cultivo de zapallo. Si llegamos a ver un barrenador de zapallo en las hojas, ponen el huevo en la hoja, y cuando hace eclosión ese huevo, esa larva, inmediatamente va al tallo del zapallo. Si llegamos a ver uno de estos huevos de barrenador, inmediatamente agregamos insecticida o un fungicida a los zapallos cada 10 días. Y cada una de estas aplicaciones de fungicida en el pasado tenía insecticida, y esto nos traía problemas. Y esto fue una sorpresa agradable con la siembra directa. Si uno entra al campo a la tarde después de la cosecha de soja, a medida que cae el rocío, vemos una manta completa de telas de araña. Y en el trigo, a la mañana, al revés, nosotros plantamos el trigo, y eso se ve a la mañana, y realmente es una vista maravillosa. La respuesta al fertilizante, esto depende de las prácticas de cultivo, si utilizamos siembra directa, y depende de qué tipo de cultivo de cobertura utilizamos. La productividad del suelo, por ejemplo, en los rindes de maíz, en el mismo campo, por el tipo de suelo, podemos tener un suelo de muy poco rendimiento y un suelo muy productivo en el mismo campo. La materia seca también varía muchísimo. Nosotros utilizamos mapas de rinde, remoción de cultivos, muestras de tejidos para poder determinar qué tipo de fertilizante utilizar y cómo va a ser la población. Nosotros aplicamos fertilizantes de 2 por 2, es decir, 2 pulgadas por 2 pulgadas a la siembra. Podemos hacer una aplicación lateral al maíz, podemos hacer una aplicación superior. También hacemos fertirrigación. No sé el pop-up. En realidad, esto es poner algo cuando estamos sembrando, en el momento de la siembra.
Siempre tenemos dudas con respecto si conviene aplicar fertilizantes en ese momento, pero no estoy tan seguro de que los resultados de esta práctica sean positivos. Nosotros tomamos muestras del suelo porque hacemos una dosis variable de fertilizante en línea. Nosotros tomamos una muestra en otoño antes de sembrar. Estas muestras fueron extraídas en otoño y el cultivo fue sembrado en septiembre. Con PTO5 podemos ver que después de 5 o 6 años esto no cambió y nosotros lo estamos aplicando según sea la remoción o el disturbio de los cultivos. Tenemos que asegurarnos de que cuando sembramos un cultivo, tenemos que asegurarnos de que el cultivo se nutra del fósforo suficiente, por ejemplo. 100 bushel por acre son 10 toneladas, 160 bushel por acre son 10 toneladas de grano por hectárea, que es más o menos el rendimiento promedio nuestro. Para que ustedes tengan una idea, 160 de lo que dice son más o menos 10 megagramos por hectárea. Bien, con el potasio PTO5 en nuestros suelos muy productivos nos mantenemos más o menos igual, pero en suelos que son menos productivos, que son más arenosos, nosotros tomamos muestras de la parte superior del suelo. Son 3 pulgadas, no sé, lo tienen que transformar a centímetros o milímetros. Esa es la profundidad de las muestras del suelo que nosotros extraemos. En estos suelos menos productivos, si uno saca muestras de esta profundidad, vamos a encontrar más, porque el potasio baja con la lluvia y queda atrapado en las capas de arcilla. Y a medida que bajan las raíces del maíz, que no llegan más de esa profundidad. Tenemos en cuenta la remoción de cultivos. Utilizamos 0,8 libras de potasio por bushel de rinde y 0,4 de fósforo. A ver si Martín lo convierte. Empezamos haciendo una dosis variable en maíz, basándonos en el rinde. Teníamos un monitor de rinde y así empezamos, porque tenemos que encontrar una manera de registrar los datos y empezamos registrando datos del rinde y a partir de ahí se puede avanzar mucho, pero este sería el punto de partida, registrar datos de rinde. Después de 2 años de datos de rinde de maíz, vimos que estas eran zonas con mucho rinde, estas eran zonas promedios, las amarillas, y las zonas rojas tenían muy bajo rinde. Así que sobre la base de esto planificamos 3 poblaciones distintas con distintos rendimientos, que son los valores que ven en la pantalla. Estos son libras por acre. Y en el primer año tenemos los valores de la primera columna y luego los segundos. En el segundo año utilizábamos la misma información de rinde que teníamos y hicimos un grupo adicional porque nuestros rindes estaban en línea con lo que esperábamos. Y las zonas de alto rinde eran bastante similares comparados con el año anterior, utilizando dosis variable.
Acá generamos 4 poblaciones distintas, una con un rinde muy alto, otra con un rinde alto, otra promedio y otra bajo. Los resultados es lo que obtuvimos en el año 2017. No llovió lo suficiente, tuvimos una sequía bastante importante, así que apenas nos acercamos al rinde anterior. Y esto es lo que tenemos en el campo hoy sobre la base de la información que teníamos de los últimos 6 cultivos. Seguimos viendo que estas 2 zonas son las más productivas. Luego pasamos de las zonas de mayor rinde a rinde alto, a rinde intermedio. No teníamos tantas poblaciones distintas cuando empezamos a planificar, pero bueno, terminamos con 5 poblaciones distintas. Y estos son los niveles de confianza. Con un 99% de confianza vamos a tener alto rinde acá y no vamos a poder resolver mucho y hacer mucha diferencia con esta zona roja donde hay muy bajo, porque es lo mismo que esperar hacer ensalada de pollo con el estiércol de pollo, con el guano. Aproximadamente llegamos a obtener 84.000 puntos de datos y esto sería lo óptimo para nosotros, para la siembra, pensando en las distintas poblaciones y viendo la información de ustedes, me parece que es bastante parecido a lo que ustedes tienen. Los rindes más altos aproximadamente se cultivan 33.000 semillas por acre, 32, 31 y vamos bajando. En lo que respecta a la irrigación, el rinde en la irrigación subió mucho. El maíz bajo irrigación tiene 300 bushels por acre y en algunas áreas esperamos llegar a los 400, pero en las zonas irrigadas el rinde con maíz es 300 bushels. Donde yo vivo, el futuro de la agricultura es muy brillante. Vamos a continuar con labranza cero, con siembra directa, con 4 cultivos. En los últimos 2 años lo hicimos. Tuvimos suficiente precipitación, suficiente ausencia de heladas. Ustedes lo pueden hacer acá, pero nosotros en Virginia tenemos solo un par de estados que pueden hacer lo mismo. En el centro oeste pueden cultivar un solo cultivo por año y en otras zonas tienen tanto sol que el sol quema la materia orgánica del suelo. Si alguna vez ocurre que se implanta en nuestro país o en nuestra zona el mercado de carbono, seguramente a nosotros nos iría muy bien con los créditos de carbono. ¿Preguntas? Hola. Perdón. Hola, se escucha. Gracias. El rolo para en vez de usar herbicida, rolearla y quemarla. Una, ¿por qué no usa rolo crimper? Y segundo, viste que hace un tratamiento con glifosato a la vicia un día antes de sembrar el maíz, preguntarle si no probó directamente sembrar, lo que muchas veces, por lo menos lo que nos pasa acá, que al pasarle a sembradora ya también tratás la vicia, termina quemándose. Vamos con la primera pregunta. La primera es ¿por qué no usa un rolo para terminar matar mecánicamente? Y no usar herbicidas, sí, porque funciona. He's asking why you don't use this kind of machine that you go over the cover crops to kill mechanically the crops instead of using the pesticides. Yes. Sí. A crimper roller. Nosotros utilizamos un rodillo que aplasta si
si madura lo suficiente y se pone alta, uno lo puede arrollar y lo aplasta. Ponete que te lo están traduciendo. Ah, ok. This is very important. Esto es muy importante. If you try to plant it, Si ustedes tratan de plantar sobre estos cultivos de cobertura antes de que sean lo suficientemente maduros, no se pueden arrollar. No se pueden quemar directamente o no se pueden poner herbicida. Hay que ponerle hay que aplastarlo con el rodillo o algo así. Esto lo hacemos con la vicia, con alguna brásica en otoño y a principios de la primavera yo voy y pongo un herbicida de rescate, alguna herbicida de ese tipo. Esto lo que ha hecho me ha dado la posibilidad de tener algo verde durante 5 meses que me permite recuperar los nutrientes que puedo llegar a perder durante el invierno con la soja. Pero después de que el centeno se pone así de alto, ya hizo todo lo que a mí me interesaba que hacía. Y la vicia va a seguir peleando durante todo el invierno. Así que mato el centeno, le pongo un poco de nitrógeno cuando mato el centeno y la vicia ahí despega, y tarda unas 5 o 6 semanas. Y creo que eso es el paso siguiente de lo que logré hacer. O sea, que espero que la vicia llegue así de alta y entonces no tiene por qué competir con el centeno porque yo ya lo sequé el centeno y entonces así puedo recuperar hasta un 25% del nitrógeno en el suelo. La segunda. Él aplica glifosato y no sé si algún hormonal para quemar la vicia un día antes de sembrar. Y normalmente con la sembradora, no pasa en todos los casos, pero quiero ver si probó, que al pasar la sembradora la vicia termina muriendo por el mismo corte de la máquina. Si probó sembrarlo sin aplicar ese glifosato, porque todo pensando en ese esquema de bajar pesticidas, que fue uno de los primeros objetivos, que quizás ese glifosato con un rolo, con la siembra misma, lo podés evitar. Creo que usa glifosato y alguna otra más la vamos a preguntar. So the question is, you say that one day before planting, you guys apply glyphosate. So he's asking why you don't just go with the planting machine to kill the hairy veg, because basically that's what farmers they do here. Instead of applying, they just go over and they kill it sometimes. So he's asking why you don't do that. And the second question is, you said glyphosate, but I think that you also use Gramoxone or something else, right? Gramoxone. Or you only use glyphosate? Okay. we also use paraquat. También utilizamos Paraquat o Liberty. We have several options. Tenemos varias opciones, We have to use pero tenemos que utilizar Paraquat 2,4-D. vetch is difficult to kill. La vicia es difícil de matar, de exterminar. Con 2,4-D la podemos eliminar. Es una buena pregunta con respecto. Nosotros hemos pulverizado una semana antes, The day that we plant, hasta el día de la siembra o incluso después. Depende de las condiciones del suelo y de la humedad del suelo. Si nosotros vemos que el pronóstico nos dice que va a estar seco, lo podemos llegar a matar 1 o 2 semanas antes. O sea, tenemos que ver cómo son las condiciones de humedad. Si las condiciones de humedad son ideales, pulverizamos el día antes, el día después. Si el suelo está húmedo y empezamos a plantar, plantamos y a lo mejor no la eliminamos hasta que empieza a brotar el cultivo para que siga absorbiendo esa humedad del why you suelo. don't just try using the planting machine and avoiding any kind of application? You don't think that is going to work? it would work. We've got enough tanks on tank on the tractor. Nosotros tenemos un tanque en el tractor We've got a o cuando hace starter. un tanque con un arrancador de 2x2. Si yo lleve agua, puedo llevar agua adicional para poner el herbicida también. Tenemos un pulverizador
y podemos pulverizar mucha superficie en poco tiempo. Sí, podríamos hacerlo. Podría hacerse, pero no lo Le voy a hacemos. preguntar, cuando él nombró de side dress, muchas veces cuando la gente dice que no hay side dress, se refieren a algo de una aplicación de B3 a B6, pero ellos hacen una fertilización de base. Le voy a preguntar cuando dijo no side dress, when you mentioned the no side dress, you already have some base application. The no side dress is anything between B6 and B3, B6, but you already put some nitrogen at planting. Is that right? Yes. Sí, sí. Nosotros 50 pounds. ponemos unas 50 libras de 2x2, es decir, 2 pulgadas al costado del cultivo y 2 pulgadas debajo del cultivo. Lo que pasa es que siempre hay una aplicación base, ¿verdad? Sí, siempre le agregamos un poquito al principio. A ver, ¿alguien más que tenga que hacer preguntas además de este señor acá? No, dale. Yo le quería preguntar algo capaz que menos técnico específico. ¿Por qué, o sea, qué porcentaje de los productores en sus zonas de siembra directa y cuáles son las principales limitantes para que otros la adopten? Ese número lo sé porque hace poco estuvimos trabajando, pero voy a dejar que conteste. So he's asking what is the area under the no-till, and if you see any kind of limitation and why, in any case, why they don't go and they don't start using the no-till system. If you see any limitation, and the first question is how much of the total area in the coastal plain of Virginia is under no-till? The first no-till La primera wheat plant, or no-till wheat planted in the corn stalks was in 1987. La primera vez que se plantó trigo sobre maíz en siembra directa fue en 1087. 34.000 kilos por hectárea de maíz. El padre de este productor en 1987 fue el primero que plantó trigo bajo siembra directa. La última vez que nosotros aramos fue en 1999 y en 2005 ya teníamos el 95% de la superficie cultivada bajo siembra directa y ahora el 95%. Los cultivos de cobertura no, el 25, el 30% de los productores están utilizando verdeos de invierno o cultivos de cobertura. I think that he knows this answer. I think that is 65 for the whole state. Creo, dice Martín, que es 65% para todo el estado. En el área esa que él trabaja, donde es 100% cultivo de granos, 95%. Para todo el estado es más o menos 65%. En la zona productora de granos es probablemente el 95% de adopción de siembra directa. Dos preguntas. Una, ¿cuánto tiempo tardaron ahí en Virginia en ver los resultados positivos de materia orgánica? ¿Cuándo empezó a aumentar? ¿Cuántos años? Hacemos la primera. So, he wants to know how many years it took for you guys to start seeing the good things, ripping up, start harvesting the good things after using the no-till. How many years it took you guys to start seeing the good things? Nosotros tratamos de trabajar junto con Kentucky. Está trabajando mucho con siembra directa y cultivos de cobertura, así que yo leí información de ellos y aparentemente va a llevar 3 años. Hay una especie de arrastre durante los 2-3 primeros años, así que recomiendan poner 10% más de nitrógeno y 10% más de semillas solo en la rotación de trigo, pero con el resto se mantiene igual. Pero
tiene que pasar 3 o 5 años para poder ver la ventaja. Se puede eliminar ese arrastre agregando un poco más de semilla y un poco más de nitrógeno, 10%. Por eso vine acá. Voy a decir algo egoísta, pero vine acá. Nuestros rindes de maíz están aumentando muy bien, muy bien. Los de soja son estables. Lo mismo pasa con el trigo, se mantiene en una meseta. Nosotros teníamos hace 15 años mejores rindes de trigo, ahora tiene muchos altibajos. No podemos tener no logramos un aumento constante. No voy a volver a arar, pero quizás saque de la rotación el trigo y eso me va a permitir aumentar el rinde de soja, pero realmente lleva tiempo ver los rindes económicos, ¿no? ¿Verdad? El retorno económico. Quizá pensemos en una rotación donde vamos a reducir la superficie cultivada con trigo, para poderle darle más espacio y más aumento al rinde de soja. Yo creo que ustedes obtienen mejores rindes cuando plantan el maíz después de la soja. Lo que ocurre es que cuesta bastante plantar el trigo después del rastrojo de maíz. Nosotros tratamos de utilizar una labranza vertical, pero no lo logramos del todo. Quiero encontrar esa bala de plata, esa panacea que me permite encontrar la verdadera solución. Él usa algo que se llama el bush hog, que básicamente lo que hace es corta y tritura todo el rastrojo que tiene maíz porque tiene tanto que no puede sembrar. Así que querías que les cuente sobre eso. Did you answer the question? No, go ahead. Oh, okay. We do use Nosotros utilizamos large bush hog. We call it large for us, 15-foot bush hog. Un bush hog que corta. Nosotros cosechamos el maíz lo más bajo que podemos, lo cortamos lo más que podamos. ¿Ustedes plantan maíz BT? Ustedes observaron que esos tallos no se rompen tan fácil que otro tipo de tallos porque es una planta muy sana, es un cultivo muy sano. Entonces nosotros tratamos de cortarlo lo más posible para que se achique. Así que después de 2 semanas, después de que se sequen y que no estén más verdes, volvemos cuando está bien seco. Tratamos de cortarlos para que queden solo de 6 pulgadas de alto y luego los pulverizamos. Tenemos tallos que son así de gordos, de anchos, y tratamos, cuando usamos una sembradora de siembra directa para plantar sobre ese rastrojo, es muy difícil, así que lo que hacemos es que los trituramos o a lo mejor utilizamos un equipo de labranza vertical y también los cortamos, pero el 100% de la superficie queda sobre el suelo, pero nunca se nos va a ocurrir interrumpir este ciclo de labranza cero, de siembra directa. Pero algo tengo que hacer para lograr mejores rindes del maíz, pero nunca dejar la labranza cero. Ay, me siento como un locutor de un programa de TV. Quiere saber si tenés algún problema con algunos de estos cultivos de cultura que se vuelvan invasivos. Buena pregunta. Los que cultivan trigo desde la semilla no se puede tener ni centeno ni vicia porque el inspector rechaza ese cultivo. Yo tenía una vicia común, pero no tuvimos problemas con el control, porque nosotros eliminamos el pasto, digamos, la hierba desde el principio.
El centeno cuando es muy bajo y la vicia la eliminamos recién cuando empieza a florecer. A veces, a lo mejor si se va alguna semilla podemos llegar a tener algún escape, pero no hay problema. What is the nitrogen credit for a typical Haiti veg in pounds of nitrogen to the acre? I think that you have that number. Haiti veg. La vicia villosa. For the Haiti veg, what is the nitrogen credit that you have in 1 year? El crédito de nitrógeno en un año de la vicia villosa. How much is the nitrogen credit? Haiti veg. I think that you have that number. La vicia villosa. Todos los años difiere. Cuando tenemos una buena cosecha como la vimos antes, llegamos a tener 80 libras, no 80 kilos, 80 libras por hectárea. Este año pasado fue un invierno muy frío y húmedo. Tuvimos un stand bastante bajo de vicia y logramos 40 libras de todas maneras. La verdad que somos bendecidos porque a menos que venga un huracán y que nos vuele todo, tuvimos una muy buena cosecha de los cultivos. En el caso de los zapallos, de los pumpkins, ¿es realmente un cultivo de renta o es solo para iniciar la conversación? Es un cultivo de venta y ahora le voy a decir que te diga cuánto más gana haciendo eso que haciendo maíz y soja. So he's asking if you just do the pumpkins for hobby and what is the net income, and I would like you to tell them what is the net income for soybean, corn, and after pumpkin. You told me that those numbers are amazing. So if you can share that with them. It's not a hobby. You make a lot of money with it. Difiere de un año a otro. Nosotros invertimos de 400 a 500 dólares por acre en maíz. Si este año, si podemos lograr 4 dólares y 50 centavos y nuestro rinde, el promedio acá sería 10 toneladas. Nuestro promedio es de 12 a 13 toneladas de 4 dólares con 50 centavos. Podemos lograr 400, 500 dólares por acre en maíz, algo parecido en soja y 100 dólares por acre en trigo. No logramos los rindes que esperamos. En cuanto a los zapallos, es un secreto, no se los voy a contar. Yo sí les voy a contar porque conozco las cifras. Los zapallos los cultivamos de manera muy intensa, hay mucha gestión, mucha pulverización, pero logramos de 1.200, 1.500 dólares por acre. Una soja y triplican el de un maíz. Es un montón de trabajo. Lo separan por tamaño, es un trabajo impresionante, pero... Y 12 veces el trigo, se hace mucha plata con eso. Siembran, what is the row width that you use for that? 60 inches? Nosotros utilizamos una sembradora de maíz que tira la semilla con una distancia entre las hileras de 2 metros, entre hilera y hilera. Y lo mismo dentro de la hilera, 6 por 6 pies. Para los zapallos chiquitos los ponemos más apretados en la hilera. El zapallo es un cultivo divertido, si se quiere. Alguna persona en el fondo primero estaba. Disculpame. ¿Tiene alguna recomendación para zonas donde llueve el 60% de lo que llueve en la zona de...? ¿Recomendación en qué sentido? ¿Para qué? So he wants to know if you have any recommendation for a place that is receiving 60% of
whatever rains you guys receive in a year? I was doing that, I wasn't listening. Yeah, he wants to know if you have any recommendation for him for a place that only receives 60% of the rains that you guys receive, these 1100 millimeters. Yeah. If you only receive 60% of that, what is your recommendation to keep going with the no-till? We've got some soils Nosotros tenemos algunos that don't get suelos as much rain as the rest of the en donde no llueve tanto como en el resto del campo. Lo que hicimos con don't esos expect them es que to yield as much. no esperamos que tengan tanto rinde, entonces reducimos la población de siembra Take as much para water to make the grain. que no haga falta tanta agua para que crezca el cultivo, pero hace falta monitorear. Kill this cover crop Hay que eliminar el cultivo de cobertura hasta que llegue a su etapa de madurez para que no absorba los nutrientes. Pero de esta manera no se pierde agua a través de la evaporación del agua. It has to evaporate as the plant grows. Se va evaporando a medida que crece el cultivo. Eso es la evapotranspiración. Less fertilizer. Nosotros ponemos menos fertilizante en esos suelos y menos semilla, por lo tanto. The typical time is March, April. What would be earlier? February? The typical timing, El momento typical timing is the ideal time for us to plant corn ideal para sembrar of April. maíz son las 2 primeras semanas de abril. No voy a eliminar la vicia antes de sembrar, porque cuanto más crezca, más nitrógeno nos va a dar. Pero en 3 meses la vicia se va directamente, no está en el suelo, está todo degradado, el nitrógeno y todos los nutrientes ya están incorporados al suelo. Y esto, Need something to stay on your soil. si nosotros necesitamos que algo se quede en nuestro suelo, necesitamos pensar en un cultivo de cereales, porque esto nos da más carbono. Wander. Sencillo, no se complica mucho. Mi pregunta era sobre la población de insectos, reducción de aplicaciones y dinámica también de población de insectos. ¿Cuál es la pregunta puntual? Y bueno, que nos cuente un poco cómo reduce, porque habló de las arañas y no sé qué cosas, y que más o menos Para enfermedades, insectos y maleza. No, insectos. What is the technological package that you use to keep the insects under the threshold in this never-till system? I went and listened to a lady speak. She is from Escuché a una señora de Oregon she was telling me in a group like que this, me dijo en un grupo como este que no hace falta reducir el primer fertilizante, no poner ningún producto químico. Dice que si uno tiene las bacterias correctas en el suelo, no hace falta agregar nada. I mean, your rocks will provide everything. El mismo suelo nos va a dar lo mismo, nos va a dar lo que necesitamos. I didn't do what she said. Pero yo no estoy haciendo lo que ella dice. Mi esposa y yo estábamos caminando una noche después de la cosecha de soja al atardecer y vimos el rastrojo de la soja That looks like it's frosted. y parecería que estuviera cubierto por la helada. Y estaba como duro, uno no podía pisar eso sin atravesarse o sin cruzarse con una tela de araña. Y yo pensé, esta señora tenía razón. Si ustedes ven los cultivos de centeno, lo vimos
en empresas, porque hemos hecho trabajos de consultoría en empresas, y es verdad que cuando van al campo de cultivo vuelven llenos de telas de araño. Cuando yo elimino la vicia con el centino, veo todos estos insectos se están alimentando de esto. Los voy a tener que matar, porque si no, cuando crezca mi maíz, no va a poder crecer. Pero no lo tuve que hacer, no tuve que poner ni herbicidas de contacto, tampoco no tuve necesidad de poner insecticidas, y esto funciona. Pero yo hago mucho monitoreo de insectos, busco insectos. ¿Alguna otra? ¿Tenemos para una más? ¿Alguna otra pregunta? El próximo desafío de él, hoy me estaba contando, es superar los 400 bushel de maíz por acre, que son 25.000 kilos. Yo he estado con él cosechando maíces de más de 20 toneladas y bueno, el secreto es que bueno, trabajan muy bien y no usan solamente la siembra directa, lo usan la siembra directa en un sistema de siembra directa, no una monocultura de soja. Yo entiendo que acá en Argentina es difícil por la coyuntura política, pero ellos sí pueden hacer esas rotaciones, bueno, y les resulta bien. Así que el desafío de él ahora ya es llegar a los 25.000 kilos de maíz. Yo quería consultar el tema de las variaciones de los rendimientos del trigo. Las variaciones de los rendimientos del trigo que comentaba, si se deben a alguna causa climática o más complejo por un gran rinde del maíz, después le baja el rinde del trigo de acuerdo al clima o a la producción. So you were talking about the plateau that you reach with the wheat. So he wants to know if that is just a question of genetic, it's a question of climate, or it's just a question of the corn that is before the wheat doing something bad for the wheat. He wants to know what is your explanation for that. Yo creo que la genética es mejor de lo que era hace 15 años, por ejemplo. Se ha hecho mucha investigación. Yo creo que cuando uno planta maíz después de la soja, la semilla tiene la misma profundidad y brotan al mismo tiempo, pero nosotros hemos cambiado las sembradoras 2 veces, utilizamos la John Deere con un abre surco simple, pero no logramos muchos cambios, pero logramos 90 o 100 bushels, pero tenemos que tener una campaña perfecta. Pero el año pasado logramos 65 bushels, que es un promedio, pero nosotros no trabajamos con promedios, nos gusta tener rindes máximos. Hay que tener un mejor contacto de semilla a suelo con una profundidad más uniforme. La misma enfermedad o el mismo hongo que rompe los tallos de maíz es el mismo que afecta el capítulo. Así que nosotros tratamos de... es la headscam, creo que es la sarna del capítulo. Entonces nosotros tratamos de aplicar el mismo pesticida. ¿El batch como cobertura o están probando cosas nuevas que ven para adelante? So they got the message that the batch is probably the best one, according to what you say. But he wants to know if you are trying something else, if you think that the batch can be surpassed by something else, and if you have something, what is the name of that cover crop, the new cover crop for you? Para eso vine, para aprender de eso acá. Estoy abierto para conocer más opciones. La vicia está ahí para quedarse.
funciona mucho mejor para mí que el trébol colorado, pero no pienso reemplazar la vicia por nada. La vicia woollypod es la que más me gusta. Thank y'all very much. Muchas gracias a todos ustedes.